Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad es un gusto y un placer estar aquí, un honor. Eh, También quiero agradecer Espacio Cripto por este panel. La verdad que este tipo de eventos suman muchísimo y a ustedes por darse el tiempo de venir y asistir. Quiero compartirles que yo igual que ustedes no sé, hace un par de tiempo inicié y asistí a un tipo de evento como este y fue ahí donde pude conectar con más gente, que de hecho por allá están, y fue eso lo que me orilló a, desde mi perspectiva legal, empaparme más de temas y ver todos los efectos jurídicos que tiene nuestra ley. Por ejemplo, en El Salvador están permitidas y las criptomonedas el Bitcoin es de curso legal. ¿Qué pasa en China? Está prohibido. Pero hoy vamos a ver aquí qué es lo que pasa en México, porque a veces hay mala información, hay fake news que nos dicen, oye, es que no, las criptomonedas son ilegales, no te metas a eso, es fraude. Pero hoy, sustentada en la ley y en lo que existe, les voy a venir a hablar de ello. A ver, siguiente. No agarro. Back. Pero para esto debemos de preguntarnos, ¿cuál es el marco regulatorio que existe en México? Principalmente, de hecho no hay mucho, pero vamos a hablar de lo que hay, que es la ley FinTech, la ley antilavado, las circulares que ha emitido Banco de México, pero para empezar vamos a hablar sobre la primera, que es la ley FinTech. Esta ley FinTech surgió debido a todas estas tecnologías disruptivas que de repente se salieron de control y han rebasado nuestra ley. Entonces las autoridades tuvieron que hacer algo al respecto y fue por ahí de marzo del 2018 que a través de un decreto lo publicaron en el Diario Oficial de la Federación, donde vinieron a publicar y emitir por primera vez esta ley que se llama la ley FinTech. Asimismo, modificaron otras tantas como la ley antilavado y esta ley regula principalmente dos figuras, que es la figura de las wallets y los crowdfunding, es lo principal, pero algo muy importante es que por primera vez integran el término en el artículo 30, activos virtuales. ¿Qué es un activo virtual para nuestra legislación mexicana? Buena pregunta, ¿no? Pero bueno, para entrar a detalle, primero tenemos que hacer una diferencia entre los criptoactivos, entre criptomoneda y entre un activo virtual. Los criptoactivos son el género, entre ellos, y hay miles de criptoactivos, entre ellos los NFTs, las criptomonedas y más. Las criptomonedas es una especie de todo este género y universo de criptoactivos, y activo virtual es en sí una definición jurídica que viene a definir nuestra legislación mexicana. ¿Hacia aquí? A ver. Y nos dice que un activo virtual va a ser la representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de acto jurídico. Se salió. Bueno, es utilizada entre el público para todo tipo de acto jurídico y es transferida de manera electrónicamente. Pero analizando y desmenuzando este concepto, podemos destacar 6 características que nos dice que es una representación de valor, que es transferida de manera electrónicamente y nos dice que es un medio de pago que se utiliza entre el público en general y que se puede utilizar para pagar todo tipo de acto jurídico. Pero aquí los invito a cuestionarse, ¿realmente representan valor? ¿Realmente todos los criptoactivos entran en este concepto jurídico que es activo virtual? Porque sabemos que existen también entre las criptomonedas shitcoins, ¿no?
Entonces, como el último acontecimiento en los Oscar, que pasó lo de Will Smith y de repente hicieron un token de eso, entonces realmente todas las criptomonedas representan valor y en un sentido estricto como lo es la ley, que eso no es, entonces realmente representa valor. Otra característica que es registrada electrónica, pues sí, ahí sí no hay que discutir, y que es utilizada entre el público como medio de pago. Si bien es cierto, en algunas instituciones o en algunos establecimientos ya aceptan cripto, pero pues todavía no en todos, ¿no? Otra característica es que es utilizada como medio de pago. Según nuestra ley monetaria, un medio de pago va a ser aquel que es reconocido por nuestras leyes mexicanas, y entonces en la ley monetaria nos dice que la única moneda que existe es el peso mexicano. Entonces aquí es como, ok, legisladores están haciendo su concepto, pero realmente están abarcando todo lo que son los criptoactivos. Igual ahí es otra cuestión, realmente es un medio de pago para ellos, cuando también en lugares públicos figuras muy importantes han dicho, no, es que las criptomonedas, el Bitcoin no representa valor, eso no vale nada, es fraude también, como les decía al principio, ¿no? Si bien es cierto también, por ejemplo, quizá Bitcoin sí pueda cumplir con todas estas características de activo virtual, pero pues no todas, tampoco donde hemos visto que vamos a una instancia gubernamental y pagamos con cripto cualquier tipo de acto jurídico, ¿no? Donde hemos visto que pagamos con un matrimonio con cripto, pues en ninguno todavía. Es un intento por tratar de encuadrar todos los criptoactivos, pero vemos que hay un poco de deficiencias todavía. Y también pasando ya a la otra ley que también, a ver, pasando a la otra ley muy importante que también contempla a las criptomonedas, es por el decreto que les decía que se publicó en marzo del 2018, también hicieron una modificación a la ley que es la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como la Ley Antilavado. Aquí, en su artículo 17, nos da toda una serie de actividades vulnerables y viene a incluir también a los activos virtuales como una actividad vulnerable. Siempre que escuchamos quizá activo virtual, inmediatamente se nos viene a la mente activo virtual, actividad vulnerable, suena como que no hay que meterse en eso porque suena a peligro, ¿no? Pero no es así. Así como los criptoactivos son una actividad vulnerable, también lo son las joyerías, también lo son los que se dedican a la venta de inmuebles, y así es que no hay que espantarse cuando escuchen actividad vulnerable, porque también muchas otras lo son, las apuestas también lo son. Y cuando nos catalogan como actividad vulnerable, también nos hacen sujetos obligados a darnos de alta ante el SAT como actividad vulnerable. Pero, ¿quiénes serán sujetos obligados a presentar avisos de actividad vulnerable? Nosotros como usuarios, no se preocupen, como usuarios no tienes la obligación de darte de alta como actividad vulnerable ante el SAT. En sí lo son las plataformas que nos brindan esos activos virtuales o esos criptoactivos, son ellos, y así es que nosotros no lo tenemos que hacer. La obligación que surge es que aquellos que tengan operaciones iguales o superiores a 645 UMAS, la plataforma va a ser la encargada de dar ese aviso al SAT. No porque de ese aviso pues ya nos vamos a meter en problemas, ¿no? Simplemente son como maneras de tenernos un poco más checados, porque siempre aquí la preocupación para las autoridades es que ese dinero no venga de una procedencia ilícita, ¿no?
Por eso también siempre que invirtamos en cripto, es muy importante acreditar el origen lícito de ese dinero. ¿Cómo vamos a hacer eso? Es muy importante que, por ejemplo, si vas a invertir 100,000 pesos, tengas bien sustentado de dónde provienen. Quizás son tus ahorros, quizá fue dinero que obtuviste de una compraventa de un inmueble, y para ello, por ejemplo, o quizá te lo dio tu mamá, ¿no? Para eso tiene que haber un contrato de donación preferentemente, o recibos de nómina que acrediten que pues tú tienes esos ingresos, ¿no? Y así en un futuro puedas invertir de manera pues ilimitada y sin miedo a que meterte en un problema. Ahora que ya hablamos de las principales leyes que contemplan a los criptoactivos, específicamente las criptomonedas, vamos a ver sobre su tratamiento fiscal, porque seguro todos nos hemos preguntado, ¿tenemos que pagar impuestos de cripto? ¿Qué no las criptos son para que ya no pagues impuestos? Pero ¿qué pasa? Les vengo aquí a contar eso sobre el tratamiento también fiscal de los, del tratamiento fiscal de ingresos derivados de criptomonedas, porque tristemente la verdad es que sí hay que pagar impuestos. De nuestra Constitución Política, en el artículo 31, fracción cuarta, nos hace sujetos obligados a cualquier incremento de nuestro patrimonio, pues sí, pagar el impuesto correspondiente. Así es que no estamos libres de impuestos. La Prodecon hace unos meses sacó un comunicado y nos dijo, ok, la recomendación que se te hace es que te des de alta como enajenación de bienes y pues ya empieces a pagar tus impuestos así. Trataron de darnos como una señal de cómo teníamos que pagar impuestos, pero la verdad es que no solucionó nada y eso no es vinculante, solo es una recomendación, porque ¿cómo pretenden que paguemos por enajenación de bienes inmuebles si no hay una factura que nos emitan a nosotros para comprobar el precio de adquisición y solo pagar sobre la utilidad y no sobre el total de todo, ¿no? Por ejemplo, yo compro un Bitcoin en 500,000 y lo vendo 1,000,000. Lo ideal sería pagar sobre la ganancia, ¿no? Sobre la utilidad, no sobre la totalidad. Entonces ahí nos deja una laguna que dices, ay, pues ¿qué hago? Pero afortunadamente, tras varios estudios, se han podido integrar como ciertas maneras de cómo puedan tributar ustedes y pues que cumplan con sus obligaciones fiscales y al rato no tener como una multa o que ya los esté buscando el SAT. Pero eso depende y es muy particular dependiendo del contribuyente. Y como conclusión, esto, como vemos, aún hay muy pocas cosas. Este concepto de activo virtual es todo lo que hay en nuestra legislación mexicana, no hay más. Se ha visto el intento de que quieran como progresar y ya no dejarnos en este estado de indefensión que nos dejan a la deriva, nos dejan en el limbo sin saber pues realmente qué hacer, ¿no? Pero sí cumplan con todo y cualquier cosa pues estoy para servirles.